Los comienzos de la televisión dieron frutos en Puerto Rico para el 1954 con el Canal 2, que fue el primero en emitir una señal el 28 de enero de ese año. Para el 1970 había 7 compañías privadas que eran operadas comercialmente y 2 estaciones educativas no comercializadas operando por el Departamento de Educación. La primera imagen que mostraron los canales fue la de un indio a pocos días del ajuste del televisor. El 25 de febrero, Guapa ofreció un anuncio en el periódico El Imparcial, donde presentaba su programación para el 5 de marzo. Guapa, reconocido como el Canal del Gato, transmitió a los 9 días una serie de entrevistas con la animación de Enrique Soler y Carlos Rubén Ortiz, y la invitada especial fue Doña Felisa Rincón. Los principales canales de televisión en Puerto Rico, según encuestas de Nielsen, son Telemundo, Guapa y Univisión. En este estudio se investiga cómo la cultura puertorriqueña se ve reflejada en nuestra televisión. Para esto, varios expertos en el tema fueron consultados. La cultura puertorriqueña, muchas veces las personas la conciben como aquello que son particularidades, como lo que comen los puertorriqueños, o lo que la música específica autóctona de Puerto Rico, o los pintores específicamente puertorriqueños, pero la cultura realmente es todo el quehacer humano. Mi apreciación personal es que cultura es todo lo que produce una región, un territorio, un lugar, ¿verdad? Que pudiésemos llamar que es parte de su práctica cotidiana necesaria para establecer unos intercambios de comunicación. Bueno, la cultura es una mezcla, ¿verdad? De muchas cosas. Cuando tú combinas, por ejemplo, la expresión, las costumbres, la historia, lo social, y pues obviamente definen un poco la personalidad de un pueblo. Para mí esa es la cultura. Entonces, ¿cómo se ve reflejada esa cultura en la televisión puertorriqueña? Los García se podría decir que es una representación. Esa serie, que es muy emblemática de la televisión puertorriqueña, no porque lo diga yo, es lo que es una representación de la clase media puertorriqueña, visto desde una perspectiva muy ligera. O sea, los problemas más ligeros y más superficiales, por así decirlo, de la familia puertorriqueña. ¿Qué es, Teresa? ¿Qué? Pues te tengo que... Ay, que yo no sé cómo decirte. Ay, mi madre, si no sabes cómo decirme, entonces sí, que debe ser importante. ¿Qué pasa, Teresa? Dime. No sé. Es más, no te lo voy a decir. ¿Cómo que qué? No. Ya tú empezaste, ya tú terminas. ¿Qué es lo que pasa, Teresa? Que me da vergüenza, Juan. Teresa, ¿tú has hecho algo malo, Teresa? No. ¿Tú has hecho algo que te dé vergüenza? No, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Juan, Juan, ¿qué? yo creo que yo estoy encinta. ¿Ah? ¿Qué? ¿Yo, Teresa? Yo te podría decir que el show de Don Cholito, por ejemplo. ¿Verdad? Don Cholito era un personaje que hacía José Miguel Agrelot. Tenía un espacio televisivo todos los días. Pasó por varios canales inclusive. Y él tenía, como decir, un espacio en donde él comentaba la noticia, etcétera. Del día a día. Yo creo que ese es un tipo de cultura puertorriqueña, ¿verdad? El cholismo, ¿verdad? Es un tipo de cultura puertorriqueña bastante limitada, pero que se afianza conforme aparecen personajes como Don Cholito, ¿verdad? Eso no quiere decir que eso sea bueno o sea malo. Eso sencillamente quiere decir que ese era una idea de cultura, un concepto de cultura que
que de alguna manera encuentra, ¿verdad?, tal vez su quintesencia en este personaje que era como el jíbaro sabiondo, ¿no? El comentarista pueblerino sabiondo. Respeta al prójimo y ayuda siempre, pero en silencio, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará más de lo que puedan agradecerte los hombres. Qué afinadito tú eso, mira, afinadito. Bueno. Sí se da. Los programas de entretenimiento, pues obviamente de alguna forma tienen la esencia de lo cultural. Cuando se hacen series, cuando se hacen unitarios, pues también se recoge un poco también la esencia de la cultura. En los programas noticiosos, en muchas ocasiones, no solamente se difunden noticias, sino también se hacen reportajes de índole cultural. Lo que pasa es que depende, ¿verdad? Hay ciclos en la televisión donde, por ejemplo, la economía obliga a esa empresa o a ese canal de televisión a tener bastante programación enlatada, o programación que muchas veces se hace fuera de Puerto Rico. Y entonces pues tú ves muchas horas de programación dedicadas a producciones que de alguna forma lo que recogen es la cultura no necesariamente nuestra, sino de otro país. Pero eso es una razón principalmente de negocios, ¿entiendes? Depende cómo ellos manejan el modelo de negocio, ¿verdad?, de cada canal, pues establecen una cantidad, un % de programación que se compra afuera y otra programación que se hace en Puerto Rico. Pues, y hay canales que tienen mayor programación local y menor programación enlatada. ¿Por qué desapareció? Si me vas a preguntar. Porque aquí los dueños, o sea, cuando empieza el 2 y el 4 en el 54, eran dueños de aquí. Era Ángel Ramos, que era Telemundo, y Guapa, que era, no sé, pero eran dueños de televisión puertorriqueños. Y eso fue así durante los 50, durante los 60, en los 70 ya empezaron a venderse los canales. Y ahora Telemundo es parte de una red enorme que es norteamericana, bueno, además parte de un conglomerado, pero primero es la red de Telemundo, que es una red de canales en español en Estados Unidos, que además están junto a NBC, está en un conglomerado mayor de propiedad de medios, porque la propiedad de medios, la tendencia de la propiedad de medios es al conglomerado, a que esa propiedad esté en manos de bien pocas personas. Nosotros hemos tenido un incremento grandísimo de importación de programas, ¿no? O sea, nosotros traemos, pues, estamos en la zona de Telelata. O sea, mucho de lo que se ve aquí se ha hecho en otros lugares. Y ha habido un descenso terrible, vertiginoso de la producción local, bajo la sombra de lo que puede ser una crisis económica, ¿verdad? Y de que es más costoso producir aquí, etcétera, etcétera. En ese sentido, se vería lastimada la producción local en términos de una producción que sea culturalmente representativa del lugar en donde se está trabajando.